Southeast DX3. Encuéntralo en Automecano. Muy buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo programa de la Hora de la Verdad. Esta vez empezamos una serie de entrevistas políticas. Van a estar con nosotros los candidatos y candidatas a la Asamblea Nacional, los candidatos por Tungurahua. Es una responsabilidad de los medios de comunicación siempre llevarles de primera mano la información para que ustedes, amigos y amigas que están al otro lado, en este caso de la pantalla, puedan tomar la mejor decisión. Siempre nos quejamos y ahora más que nunca de los políticos, de las personas que nos gobiernan, pero no se olviden que en nuestras manos está la decisión final. En febrero tendremos que decidir a quién le damos nuestros votos, quién será nuestro próximo presidente de la República y también los asambleístas. Estos días, todo enero, vamos a tener continuamente las entrevistas de los candidatos a las 19 horas, con quien vamos a dialogar de las preguntas que ustedes también nos han enviado a través de nuestras redes sociales, del mail. Les queremos agradecer por la interacción permanente y también sobre los temas que consideramos importantes que se deban tratar sobre la realidad local y la realidad del país. Esta noche nos acompaña nuestra primera invitada, Rosa Belén Mayorga. Ella es candidata por la Alianza Esperanza y Alianza por la Esperanza, que son dos partidos que se han unido, que son Centro Democrático y Compromiso Socialistas 1 y Lista 5. Rosa Belén, muchas gracias por aceptar la invitación, por venir a Diario La Hora y a través de nosotros hablar con el público de Tungurahua. Con muchísimo gusto, muy buenas noches, Fabricio, y por supuesto muy buenas noches también a todas las personas que están ya conectadas a esta entrevista a través de Diario La Hora y por supuesto a todos los compañeros, las compañeras que están siguiendo ya la misma. Un saludo afectuoso también a todo el equipo de candidatos, a Olga Caballero, Margarita Pico, a Lenin Barba y por supuesto a nuestros compañeros candidatos alternos. Gracias por seguir esta entrevista, lo había manifestado muy bien. Es una responsabilidad de los medios de comunicación interactuar con el público y a la vez transmitir información de primera mano y, cómo no, con quienes en este momento estamos como candidatos y candidatas para las elecciones del 7 de febrero. Soy Rosa Belén Mayorga, candidata a la Asamblea por Tungurahua por la Alianza Unión por la Esperanza. Esta alianza entre la lista 1-5, ¿no? Todo uno para este 7 de febrero. Rosa Belén, vamos a conocer un poco más sobre el perfil profesional, sus estudios y la trayectoria que ha tenido esta candidata. Rosa Belén Mayorga Tapia es la candidata principal para asambleístas por Tungurahua por la Alianza Unión por la Esperanza, conformada por el partido Centro Democrático y Compromiso Social, listas 1 y 5. La aspirante a la asamblea tiene 37 años y ya participó en las elecciones de 2019, donde se postuló como viceprefecta en compañía de Alexis Sánchez, en esa ocasión por el partido Compromiso Social. Mayorga es licenciada en Comunicación Social, además tiene un masterado en Tecnologías para la Gestión y Práctica Docente y otro en Teoría y Crítica de la Cultura. La candidata se ha desarrollado en su vida profesional como periodista, oficial de crédito y cobranza, docente universitaria y técnica del Consejo Nacional Electoral. Además, Rosa Belén Mayorga fue reina de la Fiesta de la Fruta y de las Flores en el año 2001. En la lista por la Unión por la Esperanza acompañan a Mayorga Rupak Olger Caballero Jerez, Margarita Esther Pico Meléndez y Lenin Ilich Barba Guzmán. Como acabaron de ver y escuchar, es el perfil de Rosa Belén Mayorga, candidata por Alianza Unión por la Esperanza. Rosa Belén, usted ya participó en unas elecciones anteriores, en las elecciones para prefecto. Usted fue candidata para viceprefecta junto con Alexis Sánchez. Ahí obtuvieron apenas el 4% de votación y quedaron en octavo lugar. ¿Qué les hace pensar que en estas elecciones van a tener mejores resultados? Definitivamente las circunstancias, las condiciones y la coyuntura social, política de nuestro país son completamente distintas, ¿no? En ese momento había una reciente salida, si se quiere,
de un momento en el que al progresismo, a la revolución ciudadana, a esta tendencia política se le dejó prácticamente sin su partido político, ¿no? Por todas las cosas que sucedieron finalmente y lamentablemente con el gobierno actual encabezado por Lenín Moreno. Y en ese momento era un tema como de vida o muerte, fue muy rápido todo, se tuvieron que resolver las cosas sobre la marcha y lamentablemente incluso mucha gente afín, mucha militancia, mucha gente que comparte nuestros principios y que comparte también esta afinidad política, ni siquiera tuvo el tiempo de enterarse en ese momento con qué lista y con qué movimiento político se estaba participando. Ahora las circunstancias son otras, a pesar de que hemos tenido también que todavía caminar por senderos un poco agrestes, ¿no? Se nos han puesto varios obstáculos, sin embargo, es esa misma, ¿no? Esos mismos obstáculos que se han puesto para, por ejemplo, la calificación de nuestro binomio, ha hecho que ya la lista, uno, que es Centro Democrático, que Unión por la Esperanza haya estado en vigencia. Además, hemos tenido más tiempo para poder organizarnos, no únicamente con partidos políticos o desde partidos políticos, sino también desde la organización social, porque ahí que en este gran frente progresista que es Unión por la Esperanza están muchas organizaciones sociales, ciudadanas, así que las circunstancias son otras. Pero además yo sí debo decir que nos ha acompañado ese gran refrán que decimos, pues el tiempo habla, ¿no? El tiempo da la razón y luego el tiempo comienza a verificar cuáles han sido los hechos reales. Quizás en ese momento habían mayores dudas. Ahora creo que sobre lo que pasaba con esta tendencia política, dudas sobre lo que fue el gobierno de la Revolución Ciudadana, por ejemplo, pero ahora me parece que la gente está mucho más clara de cómo han sucedido las cosas, ¿no? Y más que todo una esperanza, porque si nosotros vemos, hay una visión muy esperanzadora de lo que ahora sí se puede lograr y de lo quizás la equivocación que ya hubo con el gobierno actual, pero de lo que ahora sí se puede lograr y en eso hay la unidad. Ahora hay una gran certeza, digamos, que es su líder máximo fue sentenciado a 8 años ya de prisión. O sea, yo les digo porque si un problema grave y que es innegable es la corrupción en este país, o sea, es innegable. Y ahora en la pandemia lo vimos más. Y el partido político que representa usted, Rosa Belén, al partido político y a la gente, Rafael Correa tiene una condena, o sea, es un delincuente, pues así lo dice la ley, tiene 34 investigaciones, hay más de un centenar de funcionarios de la época del correísmo, a Walter Solís le volvieron al ex ministro del correísmo, le volvieron tiene otra sanción a prisión por otro delito. Entonces, pero esas son las certezas también, que ustedes están representando a un gobierno que según la ley ha sido el más corrupto de la historia. La sentencia no es la certeza para la gente que le apostamos, no a una persona, no a un sujeto, no ni siquiera a un líder, que ojo, hay que reconocer esa fortaleza de un liderazgo dentro y fuera del país, porque el liderazgo de Correa es incluso apoyado internacionalmente. Esa sentencia, a la vista salta que fue una sentencia muy rápida, que al no tener las suficientes pruebas, por lo primero que se estaba buscando sentenciarlo, buscaron sentenciarlo por el último recurso quizás que quedaba, que es influjo psíquico, algo extremadamente extraño dentro del quehacer de la justicia, entre comillas, en nuestro país. Y sin embargo, o sea, miremos cómo son las cosas. Si las cosas fueran así de claras, así de certeras aparentemente, no habría pues tanto respaldo popular por parte de los ecuatorianos al binomio actual, que es Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Pero respaldo ustedes no tuvieron, por ejemplo, en las elecciones anteriores. Pero insisto, estamos hablando de unas circunstancias completamente distintas que he explicado sobre el tiempo y las cosas que se sucedieron y que no tuvieron, las personas no tuvieron el tiempo de saber en dónde estaba la Revolución Ciudadana en ese gobierno de Correa. Yo no voy a decir que no hubo corrupción en el gobierno de Correa y que no hubo corrupción en ninguno de los gobiernos de este país. Yo creo que acá cabe muy bien que cada persona, cada funcionario tiene que responder y ojalá así sea históricamente en el país por sus actos, por sus funciones y por sus responsabilidades. Eso es lo que está haciendo ahora la justicia y les piden que responda sí, pero veamos cómo está la justicia también, ¿no? Yo creo que lamentablemente el tema de la justicia acá sí se ha convertido en un instrumento, lamentablemente de una persecución atroz
que ha sido mucho más evidente durante estos años y ahí está. No lo decimos nosotros, incluso los medios de comunicación dan la razón, ¿no?, cuando sacan información. Ustedes metieron la mano en la justicia, por palabras de Rafael Correa, hace más de 10 años, para mejorar la justicia. Es la justicia que ustedes crearon en 10 años. Debería ser una justicia que todos los ecuatorianos deseamos, transparente, objetiva y para todos. Pero ustedes dejaron heredándonos esa justicia. Fabricio, lamentablemente hemos visto, y todos somos testigos de eso, que es muchísimo más difícil construir y mucho más fácil destruir lo que se logra. Y eso nos ha demostrado lamentablemente este gobierno, que no ha destruido únicamente eso, ¿no? Ha destruido temas de educación, de salud, varios programas sociales. Un gobierno que ustedes nos heredaron, ¿no? Y no heredamos nosotros, porque usted lo dijo al inicio, dijo una cosa muy importante y que yo rescato ahora. ¿Qué importancia le debemos dar al voto ciudadano, ¿no es cierto? La decisión final es de cada uno de nosotros. Y lamentablemente, fíjese usted, si usted tiene su equipo de trabajo, ¿no es cierto? A nivel del periodismo, tiene su equipo de periodistas, de edición, etcétera, y durante muchos años trabajan con usted, le brindan su confianza, usted confía porque en ese momento dan resultados para su periodismo y lamentablemente después, cuando hay un cambio, cuando hay una decisión, cuando esa persona cambia de lugar, toma otro lugar y otra responsabilidad de trabajo y lamentablemente comienza a cambiar toda la dinámica y quizás ustedes ya habían trazado un camino, ¿no es cierto?, dentro del trabajo y esa persona simplemente lo que hace es irse a un mejor postor y lo traiciona y traiciona su proyecto de trabajo y traiciona a todo su equipo. Eso es algo que sucede y que en este caso sucedió de una manera tan extrema que lamentablemente ha quedado, ¿sí?, quizás como ese trauma social y político de qué fue lo que ocurrió ahí. Pero por favor, creo que es hora de dejar de decir, pero es que fue su líder, es que fue su presidente, porque fue un proyecto político por el que apostamos y la mayoría de los ecuatorianos votamos, pero de continuidad, pues, no de cambio total al neoliberalismo y de comenzar a gobernar con la extrema derecha de este país e incluso con la banca. Eso no eran los planes de gobierno. ¿Cómo no le conocieron al vicepresidente? Tantos años que estuvo con ustedes, pero bueno, digamos que pasó. ¿Y si les pasa, si llega a ganar Arauz y les pasa lo mismo? ¿O cómo está? Hay una gran diferencia. ¿O cuál es la diferencia? Hay una gran diferencia, ¿no? Lenín Moreno ya era una persona, digamos, que con más trayectoria, quizás incluso tenía su propia estructura política, muy solapada, etcétera, cosas que lamentablemente pueden ocurrir. Ahí están lo que ha pasado con este gobierno. Pero en el caso de Arauz, primero, estamos hablando de un hombre mucho más joven que se formó durante el proceso de la Revolución Ciudadana, que fue parte, sí, del gobierno. Él ejerció algunas funciones con absoluta responsabilidad, pero a la par se fue formando, porque él es una persona que afortunadamente tiene una gran formación académica, científica, que ahora busca poner al servicio de la sociedad, ¿no?, como presidente de la República. Pero estamos viendo que es completamente distinto, insisto, porque él se fue formando durante ese tiempo y como lo hemos analizado varias veces, creemos que realmente el caso de Lenín Moreno es un caso muy particular, muy extremo, que esperamos nunca más en la vida política de este país, de la tendencia que sea, vuelva a suscitar, porque realmente ha sido desesperante, no para el movimiento político, pero sí para el Ecuador y para todo el pueblo. ¿Pero no creen que los partidos políticos deberían hacerse una crítica profunda de que eso les pasa porque no hay procesos también de formación? Por supuesto que sí, o sea, en eso estamos los partidos políticos de abren la LANFOR en época de elecciones, contratan, ponen billete muchas veces y así pasa. ¿Cuántos procesos, cuánto ha sido sus proyectos, no solo ustedes, para no hablar de ustedes, pero digamos en general de formación política acá? ¿Qué hacen los partidos políticos después de que terminan las elecciones? Justamente, y en eso estamos completamente de acuerdo, y ese es uno de los grandes llamados y de las grandes autocríticas y reflexiones que se tienen que hacer dentro de los movimientos políticos, especialmente dentro de aquellos en donde defendemos no únicamente un proceso electoral, sino que defendemos un verdadero proceso de cambio,
proyectos que tienen que ser sustentables y sostenidos a lo largo del tiempo, ¿no? En el caso nuestro, por supuesto que la formación política es indispensable. Y cuando hablamos de formación política, no necesariamente estamos hablando únicamente de principios de un lado y del otro lado y que sean los únicos que tengan que reinar, sino que tengamos una madurez política a nivel de la sociedad, de tal manera que hablemos de política como hablamos de cualquier otra cosa, que la discutamos, que la analicemos en familia, entre los amigos, con el vecindario, etcétera, porque eso, incluso para un voto responsable, cuenta también. Rosa Belén, entrando hablaría temas de lo que les tocará a ustedes si es que salen electos, que es legislar, que es fiscalizar. Hay un tema a nivel local que se viene discutiendo, pero ahora más en América Latina, como es lo que fue el aborto, la autorización o la aprobación de la ley del aborto en Argentina. ¿Qué posición tiene frente al aborto? Particularmente, ¿no? Y esta es una visión completamente individual, personal y también como mujer y como una mujer que ha estado también cerca de los distintos procesos sociales, organizativos y de demandas de distintos sectores, y ahí también las mujeres. Mi visión y mi posición ante el aborto es que tiene que ser una opción para aquellos casos en donde, por ejemplo, hay temas de violación, de abuso, tiene que ser una opción. Nosotros no sabemos, no conocemos las circunstancias de las mujeres, qué están pasando, qué circunstancias han vivido, etcétera, y a la hora del té, la ley, la sociedad, la institucionalidad, lo único que hace es juzgar a la mujer por el acto del aborto. Entonces me parece que tiene que ser una alternativa, y por Dios, cuando hablamos de alternativa estamos hablando de eso, de una opción, de una posibilidad, no de la única, no de una obligación. No es que por que el aborto sea una opción todas las mujeres van a ir a abortar sin discriminación alguna, no, todo lo contrario. Simplemente que deje de ser considerado como un delito, que se despenalice, que exista la opción, pero para no llegar a eso, incluso, yo siempre soy de la idea de que antes de llegar como a la medida extrema de las cosas, podemos prevenir las cosas antes. O sea, y para eso tenemos el tema de la educación. Entonces, legalizar el aborto. Sí, me parece que tiene que ser una opción, por supuesto, una opción, pero por supuesto tiene que haber siempre un análisis ahí. Esto y por Dios, no es irse en contra de la vida, ni mucho menos. Tiene que existir la posibilidad para que no exista esa penalización sobre las mujeres que acceden a eso cuando ha existido una violación, cuando ha existido un abuso. Si llega a la asamblea y manifiesta en el debate, porque bueno, hay que debatirse todavía, el Código de la Salud ya no fue aprobado por el Ejecutivo. Fue vetado completamente. Fue vetado completamente, tendremos que esperar 2 años más, que es una vergüenza después de 8 años de haber estado discutiendo. De todo el tiempo que se discutió. Es vergonzoso dentro de las cosas que ha hecho la Asamblea. Les tocará a ustedes volver a debatir al nuevo gobierno, ponerlo en un tema que además de salud pública, ¿no? Las mujeres están muriendo abortando. Tiene que ser tratado de esa manera. Pero el momento que ustedes los defiendan con todos los argumentos que pueden tener, y si le sancionan como le sancionó Rafael Correa a las asambleístas que osaron pensar diferente al líder, que fue Paola Pavón, Gina Godoy, Soledad Buendía, fueron sancionadas en el 2017 por estar a favor, por tener una posición como la que usted tiene como mujer. Bueno, las cosas yo creo que siempre van evolucionando, los pensamientos, las circunstancias y también la posición en la que nos ubicamos, porque la sociedad misma va exigiendo de alguna manera que vayamos quizás evolucionando y ampliando nuestros criterios cuando los problemas sociales son tan reales, son tan fuertes, están tan presentes que debemos dar una solución y una alternativa desde la salud pública. A ver, si hubiera habido tanta sanción, yo creo que hoy habría habido incluso un tema de enemistad, de distanciamiento, y la verdad son personas que han continuado con su trabajo, con sus ideas, con su formación y con su servicio desde la misma tendencia. Le pongo la otra posición. Fue asambleísta Rosa Belén Mayor y le dicen sancionada 1 mes, no puede ir al pleno por no haber acatado las decisiones del partido. ¿Qué hubiera hecho Rosa Belén Mayor? Pues en ese tipo de cosas yo no estoy de acuerdo, ¿no? Porque me parece que acá lo que hay que recuperar, lo que hay que rescatar y defender es que los cuadros, los candidatos y esta renovación de cuadros que hay además en las filas del progresismo, ahora en Centro Democrático, estamos ahí justamente por la formación, la trayectoria, el pensamiento, las cosas que defendemos y cómo le podemos aportar a nuestra sociedad. Piensa igual que Correa. Sí, yo le entrevisté y se opuso a responderme.
En poco tiempo salió la entrevista en Diario La Hora a nivel nacional. Le pregunté 4 veces y no fue tan frontal como usted, porque lo que estamos para debatir, usted dice, estoy de acuerdo, perfecto, habrá personas que no están de acuerdo. Pero resulta que dijo, nunca respondió y al final dijo que está de acuerdo con lo que dice la ley actual. Fabricio, yo creo que hay una cosa que hay que considerar también, ¿no? Y me parece que debemos a veces salirnos un poquito de los esquemas. Creo que las figuras públicas, en este caso los candidatos, etcétera, a la hora de sostener y de mantener una entrevista, siempre estamos también pensando en cuál puede ser el impacto, etcétera, que esto puede suscitar. Y no olvidemos que en esta sociedad todavía hay varias barreras, varios mitos que romper, que transparentar, y la verdad es que es hora de hacerlo. Yo creo que de la mano de la educación, de la conciencia, porque, insisto, esto no es irse de ninguna manera en contra de la vida, simplemente es tener una alternativa y defender también los derechos de aquellas mujeres, especialmente cuando existe una violencia extrema todos los días, y ustedes como periodistas lo saben, todos los días lamentablemente tenemos que enfrentarnos a hechos horrorosos de violencia. Yo, por ejemplo, en mi circunstancia de mujer, en mi circunstancia de una persona que ha venido, creo yo, siempre peldaño a peldaño, teniendo una conciencia social, yo diría que muy sensible, o sea, muy cercana a lo que pasa con la sociedad, con el entorno. Yo, por ejemplo, no puedo entender y no puedo aceptar que mujeres de 10, de 11 años se conviertan en madres por el simple hecho de no tener la posibilidad de un aborto cuando ya fueron violentadas. Es volver a sufrir una violencia. Insisto, es una opción, no es una obligación. Bueno, es una posición honesta de usted al decir, Sí, claro. aunque la gente no quiere escuchar esto, lo digo, la que no tiene Andrés Arauz, que prefirió no decirlo, ¿no? Que no es honesto. No puedo responder por ello, no puedo responder por ello. Le cuento lo que pasó. La suya es una posición más honesta y dice, esa es mi posición. Frente a eso, porque sí es un problema de salud pública, es un problema que pasan muchísimo las adolescentes, ustedes plantean ya en el plan de trabajo reformar el Código de la Niñez y Adolescencia. ¿Qué tendría que ver estas reformas que son ya planteadas dentro de su plan de trabajo? Bueno, justamente lo que nosotros estamos esperando, ¿no?, y queriendo lograr desde el trabajo de la Asamblea de la Esperanza es que el tema de los derechos de los niños, de las niñas, adolescentes, estén realmente protegidos. Todavía hasta el día de hoy hay muchas denuncias y muchas quejas de que a la hora de poder resolver casos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con hacer justicia para los niños, niñas y adolescentes, todavía la justicia es muy tardía. Entonces ahí, por ejemplo, habrá que ver qué es lo que está pasando, dónde se están demorando los procesos para poder intervenir de mejor manera y que las respuestas sean mucho más rápidas, mucho más efectivas para estos ¿Pero casos. cree que es un problema del Código de la Niñez y Adolescencia o más bien de la función judicial que tiene muchísimos problemas en la estructura en sí, en la aplicación de las leyes? Sí, me parece que un poco más el problema va por ahí, ¿no? Porque cuando estamos haciendo nuestro trabajo de campo, si se quiere, el territorio, y estamos cercanos a distintos sectores, lo que nos manifiestan es eso, que lamentablemente no todos los casos en donde la justicia tiene que actuar son rápidos, son eficientes, hay muchos casos que se quedan años esperando y que aparentemente están ahí las evidencias para dar una mejor. Pero para eso no mayor necesitarían respuesta. una reforma a las leyes como están planteando ustedes en su propuesta. Pues es que habría que ver si es que hay una conexión entre ellas, ¿no?, para ver por dónde tienen que ir las reformas y poder ajustar mejor las cosas de tal manera que incluso la justicia tenga una respuesta mayor. Dentro de otro tema que es preocupante en el país y en Tungurahua, que es el tema de los suicidios, no he encontrado en su propuesta de trabajo algo que tenga que relacionado a ver a la prevención de suicidios, pero ¿cómo piensan que desde el legislativo se puede hacer algún proyecto para que esto sea visto como lo que es un problema de salud pública? Tungurahua tiene el índice por cada 1,000 habitantes, para cada 100,000 habitantes más alto del país de suicidios. Este año, el año pasado volvía a ser el año más alto de suicidios en relación al 2019. ¿Qué propuestas tendrían para este tema? No está mencionada como tal la palabra suicidio dentro de las propuestas, pero nosotros sí que tenemos un eje de trabajo, un eje de acción, que es educación junto al arte y la cultura. Creo que este tema de la cultura y del arte para mí ha sido como un eje transversal siempre, y ahora es cuando podemos llevar incluso a mejores términos, ¿no?, ese anhelo de ver una sociedad más involucrada con el arte y con la cultura, y por supuesto con la educación, porque creemos firmemente en que el arte, la cultura sí es un lenguaje muy transformador,
y que tiene que ver muchísimo con la seguridad, con la convivencia social, y nos puede aportar mucho incluso para comenzar a bajar esos índices de inseguridad, pero también de tensión, si se quiere, a nivel de la sociedad. Eso por un lado. Pero también tendríamos que ver por dónde van, ¿no? A qué están atados o a qué están relacionados los casos de suicidio. Y lamentablemente hemos visto también durante este tiempo que nuevamente están los suicidios porque lamentablemente ya no tengo cómo pagar el arriendo, porque estoy desesperada, ya no sé cómo hacer para poder dar de comer a mis hijos, etcétera. Entonces es un tema netamente económico también. He ahí una asamblea responsable que brinde todas las condiciones para que se puedan implementar los programas, por ejemplo, de apoyo al empleo, de incremento del empleo, de reactivación económica, de apoyo a los emprendimientos, porque claro, en este momento estamos en una sociedad ecuatoriana en donde ha habido muchísimos despidos, la gente se ha quedado sin sus ingresos, hemos tenido que despedirnos lamentablemente por la pandemia también de nuestros amigos, seres queridos, etcétera, y además de eso no hemos podido dinamizar la economía como cuando tenemos un ingreso permanente. Yo creo que eso eleva los niveles de tensión, es que es evidente, y a la gente le desespera y a veces lamentablemente el único recurso es ese. Pero no podemos olvidarnos que necesariamente el ser humano debe estar bien, debe estar atendido, debe tener bienestar, y eso significa bienestar mental, emocional y por supuesto las necesidades básicas cubiertas. Hay una ley orgánica del un sistema de prevención del suicidio que ya está debatiéndose en la Asamblea. ¿Qué opinan de esa ley? Claro, es importante, si tomamos en cuenta también, ¿no es cierto?, los índices de suicidio que tenemos en Tungurahua y a nivel país, todas las acciones que se puedan sumar a la prevención del suicidio, correcto, pero nuestra apuesta siempre será que a esas propuestas, que a esos trabajos de prevención siempre esté, por supuesto, la salud mental, pero amparados también por un tema de educación, amparados también por un tema de arte, como bien digo, ya que en muchos países del mundo, en muchas sociedades, está demostrado cómo eso... ¿Han revisado esa ley? ¿Perdón? ¿Han revisado la propuesta de la ley La orgánica? propuesta de la ley de prevención del suicidio, nos toca revisarla todavía un poquito más, no ha estado dentro de la agenda programática del legislativo que tenemos, pero creo que podemos aportar, ¿no?, desde las propuestas de legislación que tenemos para incluso mejorar aquellas propuestas de prevención. La seguridad, como ya habíamos hablado, parte de los suicidios es la psicosis social que estamos viviendo, que se ha venido pasando no solo en los últimos tiempos, sino en todos estos años, y parte de eso es de la inseguridad que se siente. Es un problema real en el país, y aquí también está otro tema de debate, que es, como a veces parece fácil hablar y decir, lo que es el porte de armas, que sea libre portar armas para cualquier ciudadano a nombre de podernos proteger. ¿Qué opinión tienen frente a esta propuesta que se podría dar en la Asamblea para el libre porte de armas? Estoy completamente de acuerdo con, me has bien dicho, en contra de esta propuesta. Y estoy en contra porque, por ejemplo, tenemos que regresar a ver nuevamente lo que usted señalaba. Los índices alarmantes, no solamente de suicidio, sino de violencia intrafamiliar, que lamentablemente también son altísimos en la provincia de Tungurahua y vemos que a lo largo y ancho del país también. Yo no quiero pensar qué puede pasar en esas circunstancias teniendo esta incidencia de la violencia, además con el libre porte de armas, ¿no? Se ha dicho también ya en algunos análisis que esa no es una novedad, hay algunas salvedades, hay ciertos sectores que pueden portar el arma, pero si eso ampliamos a la sociedad en su conjunto, yo no quiero imaginarme los resultados de una medida tan irresponsable como esta, que parece fácil, pero no nos ponemos a pensar, como bien decía un analista hablando de este tema en alguna entrevista que vi hace unos días, no estamos pensando en qué va a pasar después. ¿Qué tal si hacemos uso de un arma? Aparentemente nos defendemos y producto de esa defensa alguien sale herido o alguien fallece. ¿Qué va a pasar, no? La justicia no le va a decir a uno, qué bien, te defendiste, así que sigue nomás portando el arma. Van a venir procesos penales. Todavía no está clara la propuesta, simplemente se ha dicho así de manera, yo creería que muy irresponsable, que para poder defendernos y para poder hacer frente a la inseguridad y a la violencia, como que la mejor jugada es más violencia, es portar un arma. No, yo no estoy de acuerdo, esa será siempre mi posición. Yo le sigo apostando a otras cosas, ¿no?, que tienen que ver, como he insistido,
con procesos profundos de educación, y mientras la gente tenga ingresos, esté bien económicamente, tenga al menos para solventar sus necesidades básicas, yo creo que por ahí va a ser la mejor herramienta que tenemos para combatir la inseguridad. Justo eso, ¿cuáles serían las herramientas que puedan tener ya desde el legislativo? Porque no todo pueden hacer desde el legislativo. Así es. Realmente para mejorar la seguridad, tal vez será endurecer las penas del Código Integral Penal. ¿Cuáles serían las propuestas para generar mayor seguridad en los ciudadanos? El punto está en que las penas siempre se van endureciendo. Hay gente que de pronto pide de manera incluso desesperada hasta pena de muerte, cosas por el estilo. Y lamentablemente no es necesariamente algo que ya ha dado los mejores resultados, el hecho de ir endureciendo las penas. Sin embargo, yo no me cierro a eso, creo que sí hay que medir muy bien cuáles son los delitos y de qué manera se están juzgando esos delitos. De pronto sí hace falta ajustar algunas sanciones, pero insisto, no siempre las sociedades más felices y más seguras es porque más cárceles tienen o porque las penas son más duras, sino porque se ha trabajado desde la primera infancia en procesos de atención real e integral al ser humano. Y cambiando de tema, dentro de las propuestas que ustedes tienen, como si llegan a la Asamblea, es una nueva Asamblea Constituyente. ¿Para qué? O sea, de ser necesario, ¿no? De ser necesario. No, pero ustedes tienen. Por sea, supuesto, en su pero plan no es la única. de gobierno dice una Asamblea Constituyente. De ser necesario, yo creo que si el país, si las circunstancias del país pide ir hacia una nueva Asamblea Constituyente, pues es una opción que no le podemos negar al país. Insisto, si la coyuntura política, si la coyuntura social definitivamente nos pide que vayamos hacia esa, a ese renacer institucional, porque lamentablemente lo que yo creo que acá está en juego y está en debate y que a la gente sí le tiene muy preocupada porque lo vemos día a día, es este debilitamiento institucional, ¿no? Lamentablemente, de las funciones del Estado, de las instituciones, y eso recae en el día a día de la gente. Si no fuese así, quizás estuviéramos como un poco más escépticos. Pero otra la verdad, constituyente, somos el récord mundial en constituyentes, van 20. Claro, tendríamos es una más. Y tuvieron la de Montecristi, que fue hecha a medida y a gusto de Rafael Correa, se ponía garantista. Hubo gran participación de diversos sectores ahí, y hasta el día de hoy es una de las constituciones más aplaudidas a nivel mundial. Pero insisto, el debilitamiento institucional, este desorden y este caos que vive el país ahora, hace pensar que es una de las opciones. Sin embargo, no hemos puesto como la única o como que de ley tenemos que ir hacia eso, ¿no? Yo creo que eso responderá también a lo que el país en su conjunto exija. Porque en esta pobreza absoluta, otra Asamblea Constituyente, pero además ya tuvimos una consulta popular, ya decidimos los ecuatorianos. Ustedes siempre dicen, pero ¿qué ordenó esa consulta popular? ¿Qué hizo la consulta popular? Han dicho, ganen en las urnas, ganaron en las urnas. ¿Pero qué hizo esa consulta popular? Esa consulta lo que hizo es evitar que Rafael Correa sea candidato cada vez que sea candidato. ¿Y qué ha pasado? Ya no es, y ahora también porque es juzgado por cohecho, tampoco va a ser de aquí en adelante. ¿Y qué ha pasado? Que el descorreizar el país, mire el costo social y económico que está teniendo. Entonces eso... Y eso se va a solucionar con otra constituyente. Eso fue como que la banderita nada más para poder ir por el sí, ¿no? Pero los ciudadanos decidieron. Sí, pero con eso un poco también se trató de, como usted acaba de decirlo, ¿no? De llevar también el agua por el cauce de aquellos intereses que en ese momento como estuvieron me daba la razón hace un ratito. Entonces, los ciudadanos decidieron y es lo que el país quería. Sí, descorreizar el país. Pero ojo, ¿qué es lo que se decía? Cómo se unieron ciertos poderes para poder presentarle eso al país como que la gran opción, y qué es lo que ha pasado a raíz de eso. Como cuando el correísmo puso la pelea de gallos y los toros en la mitad de la consulta para meter a mano a la justicia, ¿no? Pero es completamente legítimo, porque usted pregúntele a muchísimas personas, especialmente jóvenes, y va a ver cuál es su criterio frente a esa violencia completamente injustificada e innecesaria. Estamos de acuerdo en ese tema, pero también le metieron en medio de todo. Pero la pregunta que yo hago es, ¿estamos siendo sinceros, honestos y enfáticos? ¿Estamos mirando cuál ha sido el costo social, político y económico para el país? Por eso, se soluciona con otra constituyente. Por eso digo yo que es una de las opciones, ¿no? Y eso tiene que ser muy analizado para responderle al país según sus requerimientos. Esto no es capricho de nadie. Acá un gobierno no se puede hacer por capricho o privilegios de nadie. El último gustito de Montecristi costó más de $50 millones. No fue un gustito. Yo creo que sí hubo
digamos, un proceso que nos dejó en la historia del país algo que nunca antes había sucedido. Se pusieron sobre el tapete una serie de derechos de los que nunca antes se habían hablado de la manera que se comenzaron a hablar desde entonces. Ahora, ¿qué hacemos con los procesos? Esa también es una pregunta que debemos realizarnos. ¿Qué hacemos los políticos con los procesos que se han realizado en este país? Quizás esa es la pregunta y todavía la respuesta que le tenemos que dar. Bueno, entonces estará en veremos la constituyente, Claro no que es sí. algo en firme. Tienen otra propuesta ustedes que es una ley para la recuperación de bienes de origen o destino injustificado o ilícito. Pero esa es la ley de extinción de dominio. Eso iba a decir, ¿cuál es la prácticamente, que en diferencia de la momento ley ya de está. extinción de dominio? Porque Es prácticamente eso lo que han hecho en este momento los asambleístas del progresismo que están ahora en la asamblea, es ir como viendo ciertos ajustes que quizás eran necesarios en la ley de extinción de dominio, pero básicamente propone Porque le iba a decir lo que esa mismo, ley ¿no? ya Que se es propuso y no lo aceptó el correísmo, ¿no? Que se proponía claramente que el sean sector del incautados. correísmo lo que hizo fue alimentarla y mejorarla. No, que sean incautados los bienes cuando sean por peculado, Sobre la cohecho, base de concusión. eso, y que esté no muy se bien aprobó. y que esté muy evidenciado, porque lo que preocupaba en su momento es que la ley sin los ajustes necesarios pueda convertirse luego en instrumento. ¿Qué tal si a usted todavía no le ponen en firme bien las evidencias de el delito y pues ya comienzan a caer en las sanciones que permite la ley? No, pues, Entonces, lo que claro, había o que sea, hacer es asegurar muy bien, ¿no? Siempre respetando el debido proceso, pero esa ley está O sea, también están como una convencidos forma. de que robaron. ¿Quién? O sea, digo, hay que estar claros de que robaron para poderles incautar los bienes. Tiene que estar las evidencias claras como como O en sea, cualquier delito, la evidencia tiene que estar clara, juzgado. la prueba tiene que estar ahí para poder juzgar, ¿no? Dentro, esto en temas de seguridad, aquí también viene el tema de empleo, o sea, también son las preocupaciones grandes, cómo mejorar las condiciones de producción del país, tener mayor empleo, mayores ingresos y más ahora con la pandemia. Ustedes proponen un nuevo código de trabajo. ¿Cuáles serían las aristas o los pilares de que se sustentaría esta propuesta de un nuevo código de trabajo? Sobre todo, el nuevo Código de Trabajo lo que pretende es amparar aquellas regulaciones necesarias para proteger y garantizar los derechos de los trabajadores, toda vez que hemos tenido una transformación, si se quiere, en la dinámica laboral de este país. Antes, hablar de teletrabajo, por ejemplo, era quizás muy poco común, de manera muy independiente y autónoma, pero ahora vemos que es una de las formas que probablemente incluso se va a quedar. La pandemia no ha pasado todavía, pero además creo que hay algunas instituciones, emprendimientos, etcétera, que han visto en esa forma de trabajo quizás una posibilidad que se quede de largo. Pero esa, como no era una forma de trabajo, pues no estaban ahí ciertas regulaciones necesarias, porque ahora son muchísimas las quejas de trabajadores que dicen, bueno, 9, 10 de la noche, reunión porque tengo la facilidad de conectarme desde casa. ¿Dónde queda la conciliación de la vida familiar? Allá está destinado estas regulaciones o este nuevo código laboral para poder tener estas formas de protección y organizada también esa parte o esa dimensión del trabajo. Y frente a los otros temas que siempre se debaten, que son los empleadores que explotan, digamos, a los empleados que no cumplen, ¿cómo ven esta visión? Porque mucho se dice las condiciones que se tiene para ser empresa en el país son muy difíciles, ya son difíciles al estar dolarizados, es muy difícil ser competitivos, pero también dicen las condiciones son muy rígidas para contratar, aunque ya se han flexibilizado últimamente. ¿Cómo ven ustedes de esto? ¿Cambiaría esto en la propuesta del nuevo Código de Trabajo? Nosotros sí defendemos el trabajo digno, ¿no? El trabajo tiene que ser garantizado con las condiciones mínimas, con la seguridad social y, por supuesto, respetando siempre el salario mínimo que se tiene en este país. Por eso es que nosotros también, como una de las propuestas, tenemos ahí sí derogar definitivamente la mal llamada ley humanitaria, porque no vemos que necesariamente haya garantizado, ¿no?, esos derechos de los trabajadores. Esto no quiere decir de ninguna manera irse en contra del empresario, ni complicar más, digamos, ¿no?, sus condiciones de producción, todo lo contrario, es lograr que también la clase trabajadora tenga sus ingresos dignos, necesarios para generar consumo, porque si no generamos ese consumo y esa dinámica en la economía cotidiana, diaria, pues es posible que también los grandes negocios no tengan
la suficiente demanda para seguir produciendo más. Entonces en economía es como una cadenita, ¿no? Una acción desencadena otra y eso es lo que hay que lograr. Pero al generar estas condiciones, digamos, no digo que no se generen las condiciones adecuadas, tienen que generarse las condiciones adecuadas para cualquier ser humano, para cualquier empleado, pero lo que pasó en la época de Correa, que podemos tomar como referencia, es engrosar el sistema público, crear un gran monstruo desde lo público y muy poco desde lo privado. Y aquí vemos las condiciones que estamos pasando. El Estado no puede sostener toda esa masa salarial, esa competitividad que puso desde el Estado también para lo privado. Yo quisiera hacer ahí un par de reflexiones a manera, una de ellas de pregunta. ¿Es necesariamente un tema de no tener Ecuador como país dinero o un tema de administración de esos recursos y de cuáles son las prioridades de un gobierno, por un lado? Y por otro, la pandemia mismo nos está dando algunas lecciones. Nosotros a veces hablamos del Estado como un Estado obeso, ¿no? Como demasiado grande. Es posible que se puedan revisar dónde realmente se pueden hacer quizás ciertas reducciones si de verdad el análisis nos lleva a ver que no se está haciendo gran cosa en tal o cual parte o con tal o cual asunto, institución, etcétera. Pero la misma pandemia nos ha dado la razón en el sentido de que debe haber un Estado responsable, un Estado firme, lo suficientemente contundente como para poder dar respuesta a su población. Si no teníamos un sistema de salud, qué sé yo, mucho más en donde se invirtió en la década de la Revolución Ciudadana a través de los hospitales, de la infraestructura de salud, por ejemplo, el manejo de la pandemia habría sido muchísimo peor. Es que es así de simple. Lamentablemente, el sector de la salud también sufrió reducciones durante este gobierno y no podemos pues decir en ninguna parte del mundo que invertir en salud y tener a todo un equipo de salud trabajando a nivel país es un monstruo o es un Estado que este obeso. Gobierno redujo la salud porque por ley no pueden reducir el presupuesto ni de salud ni de Pero educación. ¿cuándo le importó la ley? Sí, la Constitución lo ampara y sin embargo también se redujeron los presupuestos en la educación, que es otro de los presupuestos que no se pueden tocar y fueron tocados. Hay mucha gente que ha sido despedida del sector de la salud y también del sector de la educación. ¿Cómo pudimos hacer eso? Priorizando además el pago anticipado de una deuda que se le podía hacer, que un pago que se podía hacer después, a la vez estuvo despidiendo a la gente de estos sectores tan delicados, tan importantes para la atención de las personas, y ahí los resultados. Yo no soy de la idea de que debemos tener un Estado extremadamente grande sin que tenga un trabajo eficiente, pero sí de ese talento humano que tiene incluso que ser recuperado también como una de las plazas de empleo que lamentablemente se fueron perdiendo durante estos años y que por supuesto tiene que hacer un trabajo real para la gente. Lamentablemente infocentros se comenzaron a cerrar muchos, gente despedida. ¿Qué hacían los infocentros? Le daban la posibilidad a las personas de la zona rural de tener acceso al internet, de hacer negocios, de estudiar, de hacer transacciones sin necesidad de ir a la capital, etcétera. Y todo eso se perdió. ¿Por qué? Porque hicimos el gran favor de reducir el Estado. Estamos de acuerdo que el Estado tiene obligaciones y necesidades básicas que cumplir, que son claro que y van a ser siempre como para garantizar la salud, garantizar la educación. Inversión pero pública, también, social. Eso es indudable, pero también ha habido un desperdicio de recursos y de engordar a un Estado también, porque de ahí se sacaban votos y es el populismo. Pero ustedes proponen... Habría que ver en dónde, ¿no? Tener ahí muy nos clarito... faltaría programa para hablar solo y evaluar ese tema, pero se engordó al Estado... Exacto, para evaluar ese para tema, evaluar que eso, se siempre le es engordó al importante. Estado. No, no podemos decir sí, no, blanco, negro, sí, que evaluar. no se pudo sostener. Pero ustedes proponen un código para recuperar la producción en el empleo y la inserción económica. ¿Cómo tendría, qué normativas tendrían este código para que se puedan mejorar las condiciones de generar empresa aquí en el país? Por ejemplo, muchos han hablado, y eso ha salido también de propuestas y de sugerencias que se han hecho desde los distintos sectores, especialmente desde el sector de la juventud. Y es un poco crear las condiciones normativas y de ley para que se genere o se priorice la contratación de cierto porcentaje de tal sector de la población, por ejemplo. ¿Para qué? Para priorizar ese talento humano o ese profesional joven que pueda ser incorporado a distintas plazas de empleo. Ustedes, digamos, en la época de Correa ya lo intentado Moreno
y no se ha podido generar, ¿no? Ni en la época de Correa ni en la época de Moreno, la que es la inserción de los jóvenes al trabajo. A veces lo que hay que mirar no son los términos de esos acuerdos que hay que tener con el sector también productivo, con los sectores que pueden abrir estas plazas de empleo, pero además, y la gran ventaja, es que hay una gran articulación también entre la visión y la propuesta del legislativo, también con lo que propone el Ejecutivo para incrementar las plazas de empleo. Y una de ellas incluso tiene que ver con nuevos modos de economía, tienen que ver incluso con la economía circular, que aparte de hacerle un beneficio a nuestro ambiente, de poder ayudarle a la naturaleza para que no hayan tantos y tantos desechos en ella, crear otras plazas de empleo que hasta ahora no existen porque no se ha llegado a esas dimensiones de economía circular que también permitirá tener otras plazas de empleo y que mucho ahí podrán aportar también este sector de la juventud que tiene mucho que ver con la defensa del ambiente, ¿no? que creo que es una conciencia que existe hoy obviamente por lo que está sucediendo en la naturaleza y lo que nos exige como responsabilidad también. ¿Y qué otros elementos tendría este código para fomentar el empleo y la inserción económica? Sabemos bien que en el campo del legislativo mucho tiene que ver cuáles son las condiciones que se crean desde la Asamblea, decía antes, para que los programas y proyectos, en este caso, de incremento del empleo puedan ser llevados a cabo. Entonces, por ahí hay la relación directa con los 3 pilares del gobierno, de la propuesta de gobierno de Arauz y Rabascal, que son justamente trabajo, futuro y dignidad. Y una de aquellas cosas es el emprendimiento, y en Tungurahua eso es muy importante. Entonces, fortalecer el sistema financiero nacional y a la vez también el cooperativismo dará la posibilidad de que las personas que se dedican al emprendimiento tengan de verdad pues una línea de crédito específica con mayores facilidades para que puedan acceder a ese crédito, porque cuando uno va a empezar un negocio o quiere incrementarlo, ¿qué es lo que normalmente hace falta? Capital, financiamiento. Eso es lo que se quiere potenciar, por supuesto también desde el amparo de ley en este caso de la Asamblea Nacional, para que pueda dinamizarse mucho más la economía. Un negocio cuando crece es posible que también tenga la necesidad de contratar a más personal y de esa manera también estamos amparando de alguna manera la protección, la generación del empleo. Otro tema importante que ha sido el de los más golpeados de los sectores económicos desde el turismo, ustedes plantean una ley de turismo. ¿Qué tendría que tener esta ley de turismo? La apuntamos muchísimo, por ejemplo, al turismo comunitario. ¿Para qué? Para que se dé muchísima solvencia, muchísima motivación a la economía de los sectores, ¿no? Porque a veces tenemos focos o núcleos turísticos ya potenciados, ya fuertes, ya potentes, pero en un país tan diverso, tan rico como el nuestro, es necesario potenciar otros sectores. Así que una de las cosas que más se va a fortalecer a través de esta propuesta de ley es el turismo comunitario y el turismo ecológico, que van de la mano y que son el auge. Porque ya se promueve el turismo comunitario, se lo puede hacer desde el Ejecutivo, líneas de crédito lo puede entregar la banca pública, pero desde la ley, desde el legislativo, ¿qué se puede hacer para promover el turismo? Es que justamente si tenemos un marco normativo que de alguna manera, es a veces feo hablar de obligación, pero a ratos lo que tenemos que hacer para poder congregar a las distintas instituciones, a la empresa privada alrededor de estos objetivos es un poco esta obligatoriedad, ¿no? De que de pronto la empresa privada que ya se dedica al turismo tenga siempre como su oferta turística también desde el ecoturismo y desde el turismo comunitario. Insisto, a veces es un poco complicado hablar de obligaciones, pero de alguna manera la ley también está para eso, pero siempre en la búsqueda de un objetivo de bienestar, ¿no? Entonces, por ahí va un poco también la propuesta. Para ir concluyendo la entrevista, ¿qué opina de la cantidad de asambleístas que hay? Ya se propuso. ¿De candidatos? De asambleístas, bueno, de candidatos casi son todas las elecciones, de asambleístas también. Por la gran cantidad de asambleístas que hay, ya hubo una propuesta de cambiar a una asamblea bicameral. Así es. ¿Qué opina usted? ¿Necesita el país tantos asambleístas? La gente se queja, además, con tan poca credibilidad, con más de la mitad de asambleístas o casi la mitad de asambleístas vinculados en investigaciones por corrupción. ¿Y no será mejor tener una asamblea con menos representantes? A veces los cambios y las ansias de cambios me parece que se quedan a veces solamente en la forma y no en el fondo.
Entonces, a mí me parece muy importante a la hora de tomar una decisión, por ejemplo, de reducción a la que yo no estoy completamente cerrada, si es que es necesario, me parece que lo que hay que hacer es analizar muy bien, ¿no? ¿Cuántos asambleístas cree El que tema serían? de las leyes, cuáles han sido las propuestas, qué desarrollo de leyes, a qué han respondido esas leyes durante tantos años, qué se ha ido debatiendo. O sea, y quizás tengamos un panorama mucho mejor, o sea, estamos ¿no? viendo Antes de... Bueno, lo que pasa es que estamos tenemos viendo el este resultado momento... de nuestro sistema político. Sin Pero decir- eso no únicamente tiene que ver con... Por Mire, eso usted digo, del sistema dijo político. algo, por ejemplo, interesante alrededor del Código de Salud. Tantos años Ajá. debatiéndose, pero alguien lo tenía que hacer, Sí. ¿no es cierto? Pero después de Entonces, 8 años. ahí están también... ¿Cuántos- ¿Cuáles son las funciones que cumplen los asambleístas? Lo que me parece acá necesario es que el tema sea mucho más responsable. Por eso yo insisto, a veces los cambios no solamente tienen que darse como que en la superficie, sino la responsabilidad con la que actúan los asambleístas para la generación de leyes y para su fiscalización. ¿Cuántos Me asambleístas parece que eso es cree que serían lo necesarios? importante. Es que siempre va a ser en función del trabajo que se desarrolle. ¿Pero Y cuántos de cree? cuál es, mire que la sociedad también ha ido creciendo, ¿no? Incluso la No, población y eso misma, entonces, se tiene proyectado, que con el nuevo censo va a haber más asambleístas, muchos más gastos en asambleístas. pero me parece que no tendría que aumentarse si es que todavía no es Con el nuevo una censo- población duplicada, triplicada, ¿no? Me parece que en eso hay que tener mucho cuidado porque también es muy Pero cierto ¿sabe- lo que usted sabe dice. cuántos asambleístas hay en un la actualidad? presupuesto muy fuerte en el tema ¿Sabe de la cuántos asamblea. asambleístas hay en la actualidad? Más de 200 No, asambleístas. 137. 137. Quiere ir a la asamblea y no 137. sabe cuántos asambleístas hay. Por eso digo que es una cuestión de fondo. Lo de No, fondo si lo es que de fondo, importa. porque cada uno cuesta más de $5,000 mensuales y le juro que es de fondo. Porque Claro hay gente sí, que si- está si lo viviendo con vemos- $400, Si lo vemos desde el tema del presupuesto, por supuesto. $5,000 mensuales, más viáticos, más asesores, es un presupuesto bastante Es un grande. presupuesto que muy nos cuesta a grande todos y nosotros. que a todas las personas en algún momento creo que nos hemos cuestionado, ¿no? De si de verdad responde a al trabajo que se realiza desde la Asamblea y en otros casos desde los ministerios, etcétera. Por eso insisto que lo que tiene que haber ahí es una certeza de la responsabilidad con la que una persona que llega, por ejemplo, a la Asamblea, que sea realmente contundente, que realmente responda a los intereses de la sociedad y que de verdad, digo yo, todo lo que se invierte ahí como país se refleje en un trabajo real, honesto y sobre todo que responda, insisto, a los intereses y a las demandas que tiene el Ecuador. Una última consulta, a que le andaban endilgando a usted opiniones que no había hecho, después descubrí, decía que es falso, que es que opina usted También vio de ese Venezuela, meme. de Venezuela el mismo. Pero ¿qué opina usted de Venezuela? De la ¿Qué realidad opino de yo Venezuela. de Venezuela? Insisto, es una realidad que nosotros conocemos muy poquito, que me parece completamente feo, realmente yo rechazo que se convierta en una bandera de campaña o de campaña mañosa cuando ni siquiera sabemos bien qué mismo ocurre en Venezuela. Pero lo que sí tenemos el sabemos ejemplo es que, todos los días en la calle de aquí, en claro, nuestras pero calles. sabemos Miles de venezolanos perfectamente acá. bien qué nomás pasa en Venezuela para que ese sea el resultado. Yo creo que sabemos muy poco. Sabemos muy poco de un país que no está lejos, que está muy cerca nuestro, pero lamentablemente la historia de América Latina ha sido esa. Olvidarnos de nuestros vecinos y a veces ir a ver más lejos en vez de vernos entre nosotros. Entonces, insisto, a mí me parece una realidad demasiado dolorosa y compleja como para tenerla de arma para atacar o para ¿Pero ensuciar a usted alguien, etc. apoya al gobierno de Maduro? Yo ni apoyo, ni estoy en contra, ni estoy a favor. Yo lo que quiero un día ¿Pero cómo es se tener... puede? ¿Cómo un político no puede estar ni en contra ni a favor de algo en lo político? Yo lo que quiero un día es tener los suficientes elementos y los suficientes recursos para entonces sí poder dar una visión sobre el tema de Venezuela, porque nosotros muchas veces sabemos de que Maduro esto, de que Maduro el otro y aquello, pero poco o nada se habla de cuáles son los condicionamientos que también tiene ese país. Yo no me atrevo a dar una visión demasiado certera porque, insisto, yo sí creo y soy consciente y reconozco que nos faltan elementos todavía para poder conocer bien qué es lo que ocurre y entonces sí tener un criterio y una opinión mucho más responsable sobre Venezuela. Ahora bien, ¿por qué no se pregunta igual de otros países? Yo lo que quiero preguntarle y dejarle pensando a la ciudadanía es
cómo es la política a veces, lamentablemente de mañosa, que tomamos un nombre, tomamos un ejemplo, tomamos un país, tomamos un gobierno para querer confundir y para querer ¿por qué no nos responsabilizar a las personas sobre algo. Yo le digo, ¿por qué no nos preguntamos ni de Argentina ni de Uruguay? Acá tenemos problemas, estimado Fabricio, y a los que le tenemos que poner mucha cabeza para poder resolverlos. ¿Por qué nos quedamos en otras realidades? ¿Sabe por qué? Porque todos los días vemos a niños venezolanos pidiendo caridad junto a sus padres, sin tener cosas que comer y que cada vez migran más. Por eso pregunto por venezolanos, porque por eso yo no veo uruguayos acá, ni veo argentinos. Y es una realidad, que nos afecta. Es una pregunta que le va a hacer a todos los candidatos. Absolutamente a todos, porque todos, ¿Por qué? Porque desde la Asamblea tendrán que legislar, no para mandarles. Pero eso es otra cosa. Eso es otra por cosa. eso Usted le me pregunto, está preguntando sobre ¿cuál qué es su visión tengo opinión de Venezuela, no Claro sobre que la sí. migración que Claro tenemos sí. venezolana ¿Y sabe acá. por Eso qué? es otra cosa. ¿Y por qué le pregunta usted? Porque Arauz muestra un claro acercamiento a Maduro. Porque Correa muestra que son sus líderes, porque al final está en esos partidos. Yo no he visto un claro acercamiento de Arauz con Maduro. Rafael Lo he podido Correa, ver incluso en Bolivia, pero no necesariamente con el han tenido caso acercamientos y son venezolano. cercanos. Y Entonces, si es que es así, ¿eso qué implica? ¿Qué necesariamente implica para este país y para algunos políticos en este país que se encargan de decir, es que vamos a ir a Venezuela? Es que definitivamente lo vamos a hacer. 10 años, Fabricio, 10 años pasaron diciendo lo mismo. Y no pasó nada si usted considera, similar a eso. Si usted nada. considera que Venezuela es un ejemplo a seguir seguramente ideológicamente, yo no le estoy diciendo eso, por ejemplo. Por eso le pregunto. Pero ¿quién ha dicho eso? No, por eso le pregunto a usted. ¿Quién ha dicho eso? ¿Qué opina la de Venezuela? La complejidad que tiene ese país a todos nos debe llamar la atención, a todos nos debe preocupar, a la comunidad internacional le debe preocupar, pero de manera humanitaria, no únicamente desde los intereses políticos o geopolíticos que lamentablemente creo yo son los que imperan. Eso no puede pasarnos a nosotros. Pero humanitariamente tienen una inflación, una hiperinflación que ha roto todos los récords. Tiene millones de venezolanos pidiendo caridad en toda América Latina. Acá lamentablemente estamos ya del otro lado, estamos hablando de una deflación que porque también, estamos dolarizados y no vamos a tener. pero que también es preocupante. Por eso es la pregunta, porque los hermanos venezolanos todos los días vienen acá y están viviendo en realidades realmente dolorosas, pero además están generando conflictos sociales aquí en el país que se los tienen que resolver. Y se los tienen que resolver desde sus labores cuando estén como asambleístas o desde el gobierno. Por eso es la pregunta, estimada Rosalía. Claro que sí, pero esa es otra cosa, no necesariamente preguntar qué creo yo de Maduro. Pero además, no está mal preguntarle, ¿no? No, claro que sí, pero mi pregunta es, ¿le va a hacer a diferencia del aborto, ahora sí me toreó como Arauz, ni en favor ni en contra, sino todo lo contrario. Fabricio, usted y yo somos comunicadores sociales y sabemos que en cada palabra, en cada pregunta y en cada discurso, no es que nada, las cosas están gratis. Tengo toda la intención del mundo. Si a mí me mundo. pregunta eso, es a raíz del meme, a raíz de que me dijeron que yo he opinado a favor, todavía poniéndome palabras, el compañero Maduro, yo nunca he dicho una cosa como esas, ¿no? Por supuesto, yo sí tengo mi visión. Un gobierno tiene que ser responsable con su pueblo. Yo en muchas ocasiones, conversando en familia acerca un poco de lo que sucede allá, he dicho, bueno, a veces incluso a costa y riesgo de lo que pueda suceder, a veces incluso es necesario, como en política y en todo, hacerse momentáneamente al margen, ver qué es lo que ocurre y retomar las acciones. No sé si ese sea el criterio más certero para una situación tan compleja como lo es Venezuela, pero me parece que un poco va por ahí mi visión. En donde tiene que imperar el bienestar del ser humano, por supuesto, pero también debemos estar conscientes que no únicamente lo que está sucediendo en Venezuela tiene que ver con su gobierno, sino con las condiciones que lamentablemente vive, de embargos, por ejemplo, en donde tenemos otro tipo de poderes también haciendo de las suyas, cosa que ha pasado no en un país, sino en muchísimos países de América Latina históricamente, ¿no? Muchas gracias. Fabricio, ha sido un gusto. Muchas gracias por el tiempo, por habernos acompañado. Gracias. Esperamos después igual volver a dialogar. Seguro así será y muchísimas gracias. Un saludo grande a todas las personas que han seguido esta entrevista y seguro nos volveremos a ver. No se olviden, este 7 de febrero, muy responsablemente, la única opción de la esperanza, Listas 1, Unión por la Esperanza. Amigos y amigas de Diario La Hora, estuvo con nosotros Rosa Belén Mayorga,
candidata principal para asambleísta por Tungurahua por la alianza Unión por la Esperanza. Me había olvidado Unión al inicio de la entrevista, sí. Unión por la Esperanza. Con ella empezamos este ciclo de entrevistas en donde lo que queremos es eso, encontrar las propuestas que tienen los candidatos, hablar también de su visión política, porque eso va a depender a dónde camine el Ecuador. Siempre está en nuestras manos el destino nuestro, de los nuestros y de nuestro país. Pasa ahora con la pandemia, hay que seguirnos cuidando, depende de nosotros guardar las medidas que son necesarias, seguir manteniéndolas para poder seguir vivos primero, para poder trabajar, para poder salir de este duro momento que tenemos como país y como humanidad. Y va a depender el 7 de febrero también de no estarnos quejando de que tenemos malos políticos. Los políticos que están gobernándonos son los que nosotros estamos decidiendo cada elección. Entonces, amigos, les invito a seguir las entrevistas. Mañana estará con nosotros Fernando González, él es candidato también para asambleísta por Tungurahua, a las 19 horas. Todas sus dudas, sus inquietudes, como nos han hecho llegar el día de hoy, las pueden hacer a nuestro email, ambato@lahora.com.es, también a nuestro Messenger en Facebook, y gustosos estaremos viendo sus inquietudes y tratando de cubrirlas todos hablando con los candidatos. Síganos en nuestras redes sociales, manténganse informados a través de nuestra página web www.lahora.com.es, porque Diario La Hora tiene lo que usted necesita saber. Recuerda, la pandemia no ha terminado. El COE cantonal resolvió lo siguiente. Durante la semana del 4 al 10 de enero del 2021 se restringe la circulación de vehículos particulares de 11 de la noche a 5 de la mañana del día siguiente. El horario de las actividades comerciales y de diversión será hasta las 22:30. Las reuniones familiares, salones de recepciones y reuniones corporativas podrán realizarse con un aforo máximo de 25 personas, garantizando las normas de bioseguridad. El aforo en los centros comerciales, patios de comidas, restaurantes y cafeterías es del 50%. Bares, discotecas, karaokes, centros de tolerancia podrán brindar sus servicios con un aforo del 30%. Los salvoconductos se emitirán a través de la página web institucional solo para emergencias médicas y traslados de aeropuertos en los horarios de traslado de 23 a 5 horas. Juntos por un Ambato, limpio, ordenado y seguro. Autorización número 01068. CNE, Elecciones Generales 2021. El GAF Municipalidad de Ambato informa. A partir del 4 de enero puedes acercarte a cualquiera de los puntos de atención para el pago del impuesto predial. Si cumples con tus obligaciones tributarias hasta el 15 de enero, accederás al 10% de descuento sobre el impuesto. Del 16 al 31 de enero recibes el 9% de descuento. Y así sucesivamente cada 15 días hasta el 30 de junio. Puedes realizar tus pagos en el balcón de servicios del edificio matriz de la municipalidad, el edificio central, edificio municipal de la Dirección de Tránsito, TIA Laboral, edificio de servicios públicos, agencia de matriculación vehicular, así como las ventanillas de los mercados Modelo y Simón Bolívar. Recuerda que puedes hacer el pago en efectivo, transferencias o tarjetas de crédito. Gracias a tu contribución podemos realizar obras en beneficio de toda la ciudadanía y juntos hacer de Ambato la gran ciudad del Ecuador. GAF, Municipalidad de Ambato. Autorización número 01064. CNE, Elecciones Generales 2020.